en Más Info a la tarde verano. Les aconsejo que se queden porque junto a Javier Milei, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siempre un placer tenerte por acá. Y junto a nuestro compañero Martín Rodríguez Yebra, que ya está en la redacción del diario La Nación. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer siempre tenerte también. Así que vos desde la redacción y nosotros con Lourdes desde acá junto con Milei vamos a estar hablando un poco de todo lo que sucedió ayer. Había mucha expectativa con lo que podía llegar a decir en esta universidad en Honduras antes de la asunción de Xiomara Castro, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y yo decía, ¿le habrá hablado directamente a Javier Milei cuando dijo ustedes, los libertarios, que quieren suprimir la presencia del Estado? ¿Te sentiste tocado vos, Javier? Bueno, de hecho, los únicos que planteamos abiertamente una discusión sobre qué es el Estado somos justamente los libertarios. A ver, vamos a escuchar lo que decía Cristina, antes de seguir escuchando a Javier y su respuesta. Miren lo que decía ayer la vicepresidenta. Vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región. Es curiosa la contradicción y es curiosa la paradoja. ¿Por qué digo que es curiosa? Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirve, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no. El neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mira vos, quieren suprimir el Estado. Bien. ¿Qué piensa Javier de lo que dijo Cristina? Bueno, faltaba que dijera, bueno, en Argentina tenemos a Javier Milei, que es un declarado enemigo de la existencia del Estado. Los libertarios en la familia anarcocapitalista, o sea, de hecho yo filosóficamente soy anarcocapitalista, o sea, creo en el orden espontáneo, creo en el autogobierno, creo sobre todas las cosas en la capacidad de los individuos de gestionar su propio proyecto de vida hacia la felicidad, sí. Digo, cosa que los colectivistas como la señora Cristina Fernández de Kirchner no creen y por eso quieren que nos quieren manejar. Le dijiste, bueno, vos le contestaste un poco a Cristina en Twitter, Argentina es un buen país para volverse bueno, libertario. Bueno, exactamente, están todos los elementos para... A ver, porque en general, ¿qué dicen? Igual yo soy minarquista de corto plazo, ¿no? O sea, creo que el Estado tiene que ver con una cuestión, una solución tecnológica y una cuestión social. La solución tecnológica es, en la medida que vos vayas teniendo mayor progreso tecnológico, va a ser posible, digamos, ir eliminando funciones del Estado. Después hay una cuestión social que en el fondo, digamos, la presencia del Estado lo que está reflejando es el fracaso de la sociedad de vivir de manera armoniosa, digamos, sin que nadie nos esté corriendo con un garrote en la cabeza, vendría a ser. Digo, pero esos son los elementos por los cuales, digamos, vos podés tener más o menos Estado. Ahora, en realidad Argentina, cuando te dicen que es utópico, la verdad es que no, porque tiene que estar el Estado para proveer servicios. Bueno, a ver, ¿de qué servicios estamos hablando? ¿De la salud? O sea, sí, Argentina llegó a tener el mejor sistema de salud del mundo a finales del siglo XIX, e inicio del siglo XX, sin la presencia del Estado. ¿Cómo estaba armado? Estaba armado con lo que era las afiliaciones por el origen de los pueblos, o sea, de ahí los hospitales y sanatorios con nombres, digamos, de comunidades. Después estaban la agrupación por trabajadores, después estaban las personas que, digamos, tenían los campos y como estaban muy lejos de la ciudad, y eso implicaba un riesgo tanto para su familia como para los trabajadores, y crearon sus propios hospitales. O sea que el 97-98% del sistema de salud, digamos, funcionaba del sector privado y llegamos a tener el mejor sistema del mundo. Fíjate lo que tenemos ahora, digamos, la aberración que, digamos, la mala gestión del Estado en la cuestión de la pandemia nos hizo que tengamos 90.000 muertos más de lo que deberíamos haber tenido en condiciones normales. Digo, o sea, con lo cual, digamos, hacia el Estado no te cuida, el Estado te mata. Digo, lo que tiene que ver con la educación, digamos, lo que tiene que ver con la educación de gestión estatal. Qué interesante, la educación de gestión estatal, digamos, o sea, no está arancelada y tiene que competir deslealmente contra las que sí están aranceladas y aún así la gente se va a la arancelada. Sí. Bueno, eso es una señal de que algo anda mal, y cuando vos mirás cómo nos venimos cayendo en las pruebas PISA, siendo séptimo en América Latina, después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, bueno, digo, algún problema hay, ¿sí? Y después, digo, la seguridad del país es un baño de sangre, y vos si querés tener algo de seguridad tenés que autoproveerte los propios servicios de seguridad. Entonces, a ver, entonces, ¿qué te dicen? No, te voy de seguridad, no, me tengo que
digamos, contratar por afuera el sector privado. Digamos, te doy educación, tengo que, si puedo, busco el sector privado. Y la salud, sin ir más lejos, por ejemplo, la señora Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que tiene un problema de salud, ella o alguien de su familia, va... Sí, a sanatorios privados. Y entonces, también, ¿no? digo, ¿qué es el Estado? Entonces, digo, en el fondo, digamos, es toda una gran mentira. Mirá cómo el sector privado lo puede resolver. Martín. Milei, sí, una consulta. ¿Usted cree que en este momento la Argentina está preparada para que el Estado se retire de la educación, de la seguridad La y de la pregunta salud? es, en el momento que Argentina era un país de bárbaro, algo con un nivel de tecnología en el mundo muchísimo peor que ahora, donde los procesos de crecimiento eran muchísimo más lentos. Imagínese si es la pregunta que vos te estás haciendo, se la hubiera hecho Alberti, Gorostiaga. No, bueno, ¿sabes qué, muchachos? Rompamos toda la generación del 37, nos vamos todos, rompemos la Constitución. ¿Sabe por qué? Porque, digo, no se puede aplicar en este país de bárbaros. No, bueno, en algún momento tenés que empezar. O sea, la verdad que con esta idea del Estado presente y que no se puede hacer, que lo único que hace es esconder los privilegios de la casta política ladrona que tiene Argentina, sí, lo único que hace es que cada vez tengamos más pobres. O sea, vos fíjate la locura en la que vivimos. Tenemos un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos en el mundo. Y Argentina tiene 5 millones de personas que no comen. Dale, a ver, digamos, ¿qué parte no queda claro que el problema es el Estado? El Estado no es la solución, el Estado es el problema. O sea, pero yendo a lo en algún concreto, momento hay que arrancar a hacerlo, porque si no, con esta cosa de estar justificando la basura que hacen los políticos, vamos a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. ¿Qué decís vos, Martín? No, digo, yendo a lo concreto, ¿cómo lo haría ahora? Digamos, no yendo al pasado, digamos, ¿cómo haría ahora ese retiro del Estado de esas atribuciones? Bueno, por ejemplo, yo en el caso de la educación propuse ir a un sistema de vouchers. ¿Cómo sería eso? A ver, yo digo, por ejemplo, hago un doble cuestionamiento al sistema. Uno es el tema del financiamiento y otro es el tema del funcionamiento. Cuando vamos al tema del financiamiento, la pregunta es, ¿quién de ustedes está a favor del robo? Nadie. Ok. ¿Quién está de ustedes a favor del trato desigual frente a la ley? Nadie. ¿Quién de ustedes está en favor de digamos, de restringir, condicionar las libertades individuales y las elecciones, digamos, de los individuos? Digo, porque cuando ustedes están diciendo que una institución, digamos, educativa, digamos, va a ser no arancelada, están diciendo que alguien lo tiene que pagar, porque las cosas no son gratis. Alguien la tiene que pagar. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, una de las cosas que uno puede poner para discutir es que ¿por qué si para todos es tan importante la educación, por qué, digamos, hay que financiarla con el garrote del Estado? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, tiene que ser por la fuerza? Bueno, hay algunos que pueden decir que entonces, o sea, la plata no va a alcanzar. Entonces, digamos, tenemos una sociedad de hipócritas. Porque en realidad dicen que les importa y después no lo financiaría. Es decir, bueno, sí, está bien, digamos, para mí es importante, pero, digamos, o sea, que la plata la ponga a otro. O sea, con lo cual, digamos, pero al margen de esa mentira, vos podrías... Digo, hoy hay un monto de dinero, digamos, que se destina a la educación. Bueno, vos podrías tomar ese monto de dinero, ¿sí? Y utilizarlo como ese fondo para que sea de vouchers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo recibe el voucher y ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora todas las instituciones van a estar aranceladas. Porque otra cosa, digamos, ¿alguien está a favor del dumping, de la competencia desleal, que vos estés eligiendo un ganador? O sea, vos fíjate si tuvieras que ir a competir con alguien idénticamente igual que vos, igual, pero, digamos, o sea, vos recibís por abajo digamos, o sea, plata por parte de alguien. Y bueno, entonces cuando vos vas a buscar el trabajo, claramente, digamos, podés hacerlo por menos trabajo que es idénticamente igual que vos, pero que no recibe esa partida. Es una competencia desleal. Bueno, entonces... Dejarlos que todos queden arancelados y que toda la gente tenga la posibilidad de ir a estudiar porque tiene el voucher. Entonces, Entonces, ahora no solo que estás modificando el sistema de financiamiento, vos no estás ahora subsidiando la oferta, sino que en realidad a algunos jugadores de la oferta, sino que ahora vos le estás dando el dinero a la gente y que la gente elija el lugar donde quiere ir. Entonces, del otro lado, vos qué haces, planteás la competencia, pero pará, ahí vos planteás la competencia y eso los obliga a ser mejores. Entonces la educación dejaría de ser, por ejemplo, un lugar de centro de adoctrinamiento y de lavado de cerebro por parte, digamos, de las instituciones. ¿Pero quién paga ese voucher? Martín dice ¿Cómo? si ese voucher sale de los impuestos. A ver, hoy, digamos, esa plata está asignada. De hecho, digamos, si la sociedad, a ver, porque, digamos, o sea, tienen tanto problema con la sociedad libre y que, digamos, o sea, les cuesta tanto pensar afuera, digamos, de la órbita de papá Estado, ¿sí? Entonces, digamos, como, no, digamos, o sea,
hay muchos que se resisten a pensarlo así. Digo, yo te estoy mostrando es que los recursos ahí existen, te los sacan vía impuestos. Entonces, digo, la gente, digamos, o sea, como dice que le gusta tanto la educación, digo, los pagaría gustosamente. Eso generaría el fondo que financiaría los vouchers y que toda la gente puede ir a la institución que se le dé la gana. No que si vos no tenés dinero, quedes obligado a ir a un lugar donde te van a estar lavando el cerebro explícitamente para que seas, sí, un esclavo de la religión del Estado. Bien, no, es un debate, Martín, que da para mucho también. Comenzábamos por este punto, pero también hay mucho para hablar, Martín, y desmenuzar de lo que pasó ayer con Cristina, lo que dijo, las repercusiones que generó su palabra dentro del propio Frente de Todos incluso, ¿no? Sí. Con la posibilidad de pagarle o no al Fondo Monetario Internacional, con el ajuste que quiere hacer el fondo. Tenemos para escuchar a la vocera, ¿no?, de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. Miren lo que decía. Dale. La carta de intención, en el caso que se firme el acuerdo, en el caso que se alcance, va a ser enviado obviamente al Congreso, porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso, que voté incluso yo cuando era diputada, porque así lo dice también la Constitución de la Nación Argentina, aunque el acuerdo que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional se tomó de buenas a primeras y sin ningún tipo de consulta con el Congreso de la Nación ni con los diferentes espacios políticos. En este caso sí, por supuesto, el acuerdo, si se llega al acuerdo, la carta de intención, si se llega a firmar la carta de intención, va a tener que pasar por el Congreso. Martín. Sí, a ver, creo que lo más importante de esta conferencia de Cerruti no es lo que dijo, sino lo que no dijo. No fue capaz de confirmar si la Argentina va a pagar en el caso de acá a 24 horas que se firme el acuerdo, el vencimiento que hay con el Fondo Monetario Internacional de 700 millones de dólares, ¿no? Ahora, dijo algo interesante, va a pasar por el Congreso en caso de que se apruebe. Sí, ese es el compromiso que tomó en su momento Martín Guzmán y el presidente hizo propio. Sí. No es una obligación. El macrismo, ¿no? Exactamente, no es una obligación, pero el gobierno lo asumió como tal. Y bueno, es todo un desafío, va a tener que ir a un Congreso donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Bueno, sobre acá todo tenemos en la un Cámara diputado. A ver, pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo vos hacés para discutir con alguien que te dice que si vos le decís que 2 más 2 es 4, te dice, ay, no, vos sos un neoliberal, sos un maldito anarcocapitalista o lo que fuera. O sea, vos odias a la gente. Digo, lo primero que habría que hacerle es contarle cómo funciona la economía, digamos, y cómo funciona el caso de la economía argentina. O sea, digo, primer punto, ese modelo que ellos dicen de estimular el consumo público y el consumo privado, y entonces donde el déficit es virtuoso y genera crecimiento. Bueno, eso es falso, porque Argentina en los últimos 121 años hizo eso durante 111. De ser el país más rico del mundo, hoy es 70 el tipo de cambio oficial y 120 el paralelo. Por lo tanto, digamos, ese modelo está claro que no funciona. Además, no tiene sentido desde el punto de vista que lo plantean del crecimiento económico. Eso también es falso. ¿Cómo se crece? Se crece por acumulación de capital humano y tecnología. Todo eso, ¿cómo se logra? Invirtiendo. Ahora, la inversión se tiene que financiar. ¿Y con qué se financia? Con ahorro, es decir, con el no consumo. Ahora, es decir, yo te pregunté antes... lo que es importante todo esto. Entonces, o sea, en realidad el ajuste lo que hace es poner las cuentas en orden, mejorar el ahorro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace un ajuste, que sea expansivo o recesivo, depende si ese ajuste es creíble o no. Sí. Ahora, para que sea creíble vos tenés que tener reputación. Claramente este gobierno tiene una reputación espantosa. Cualquier ajuste que haga, digamos, va a ser recesivo porque el aumento del ahorro no va a tener contrapartida de inversión. Pero si siguen haciendo esto... El problema es que, digamos, llamar a Nerón para apagar un incendio sería mucho más racional que poner al pelele de Guzmán, ¿sí?, digamos, discípulo de un impresentable como Stiglitz a arreglar este problema, que en realidad lo que hace es agrandar el problema. Ahora, yo le preguntaba a Martín, a Javier, antes del aire, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Crees que el gobierno va a pagar mañana 700 y pico de millones de dólares y el martes otro tanto por interés? Primero te pregunto a vos, Martín, ¿qué crees que va a pasar? ¿Y quién sería la persona encargada de comunicar la decisión que tome el gobierno? Eso tiene que surgir del Ministerio de Economía. En este momento es una lluvia de especulaciones. El gobierno tiene que decidir, tiene que dar la orden concreta de emitir ese pago a más tardar en la medianoche,
con lo cual es clave, esa señal es clave para saber cómo están las negociaciones hoy en día, ¿no? Y que se despeje un poco esta lógica de versiones extrañas. O sea, si el gobierno paga, hay una señal clara de que tiene alguna intención de encaminar esa negociación. Si el gobierno no paga, es una señal concreta de que las cosas no están bien. No podría decirte en este momento, o sea, poco valdría que te diga si yo creo que sí o que no. Creo que es un momento decisivo para el gobierno y es muy preocupante si el gobierno efectivamente deja sin pagar este vencimiento, más allá que hay tecnicismos por los cuales podría pagarlo un poco más adelante, Claro. pero la señal es muy, muy fuerte, sobre todo por lo que puede pasar después con los mercados, ¿no? Sí. O sea, ya el gobierno está corriendo de atrás con lo que estamos viendo que está pasando con los dólares paralelos. Creo que si se concreta esta señal de no pago va a ser mucho más severa la situación y el gobierno va acumulando más costos y la situación en la que después va a tener que acordar, si es que acuerda con el fondo, pero los daños que va a producir en términos de cómo lo mira el gobierno, ese acuerdo van a ser más graves. O sea, se van agravando a medida que el gobierno demora la toma de decisiones. Un poco lo que dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que sería irresponsable no pagarle al fondo. ¿Vos qué opinas, Javier? Que la red es parte del problema también, no de la solución, digamos. Es alguien que tiene un pensamiento muy alineado con el kirchnerismo en términos de economía. O sea, digo, está en unos videos hermosos dando vuelta que dice las mismas cosas que Kicillof, A ver, vamos, pero mirá, con otros gestos. analiza lo que decía Horacio Rodríguez Larreta en torno al Fondo Monetario. Mira. Respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo en todo caso es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan. Y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. ¿En qué coincidís con Larreta y en qué no? Que solo una declaración de buenas intenciones y sabiendo cómo piensa Larreta es pura zaraza. ¿Y vos qué crees que va a No, pasar porque con el Larreta, fondo? digamos, o sea, cree las mismas imbecilidades que cree Guzmán, que se crece estimulando la demanda. Y se crece, digamos, acumulando capital físico, capital humano y tecnología. Por lo tanto, digamos, o sea, cuando ustedes van y revisan las declaraciones de Larreta sobre cómo se crece y empieza a hablar de lo importante y el rol fundamental del gasto público y del Estado para el crecimiento, digo, es parte del problema, no parte de la solución. Ahora, dice las mismas cosas que dice Cristina, las mismas cosas que dice Guzmán y que nos está llevando. La única diferencia es que lo dice con buenos modales, ¿sí? Digamos, o sea, ahora, para poner en caja el tema del Fondo Monetario Internacional, la pregunta es, o sea, ok, digamos, pagamos, no pagamos, lo que fuera, digo, ¿de dónde van a sacar la plata al fondo para pagarle al fondo? Si las reservas internacionales netas de libre disponibilidad de Argentina son negativas. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a manotear la guita de los encajes a los depositantes en dólares? ¿Lourdes? no, yo me iba a hacer una pregunta bastante No. naif, ¿no? Pero si vos decís, No, por pero un lado ¿qué? el ahorro, Está bien, la sociedad necesita un ahorro, pero si no hay consumo, ¿cómo se mueve la economía? Digo, si vos querés, ¿sabés qué? Podés consumirte todo, digamos, tu ingreso. ¿Qué vas a tener en tu vida? Nada. ¿Podés crecer? No. Si todo lo que te ingresa te lo consumís todo, ¿qué vas a crecer? Nada. Esperá, no vas a Javier, crecer yo no nada. quiero dejar Si pasar no por acumulás alto- capital, no, o sea, es así de antipático, digo, pero esa es la Esperá, economía, digo, no se quiero llama dejar pasar- restricción de presupuesto. No quiero pero- dejar pasar por alto, espera, pero porque me voy a Viviana, olvidar, me voy a pará, olvidar porque de hay un esto par que de cosas dijiste. importantes Espera, de lo porque del tema del fondo. me olvido. Acabas de decir algo que no sé, no lo quiero dejar pasar por alto. Martín también está escuchando en la redacción, pero vos decís, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarle al fondo si no tienen? Y si no tienen. Manotearán los ahorros en dólares, eso dijiste. Claro. Bueno, ¿Y se de dónde supone vas que a- tiene 1.500 millones, ¿no?, de reservas. Se gastarían si pagan ahora Bueno, casi está bien, todo. digamos, Le queda dentro ese de eso, puchito. a ver, pero Martín, dentro de eso tenés Sí. parte de DEX y partes de oro. Cuando vos lo limpiás tenés reservas, digamos, cash negativas. Sí. De hecho, tenés 3.000 y pico de palos en oro, o sea, con lo cual son negativas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si vos, o sea, ¿de dónde vas a sacar dólares para transferirle al fondo? Si no los tenés. Digo, ese es el primer punto. O sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Ese es un tema no menor. Otra cosa que el gobierno ha dilatado de una manera, digamos, o sea, Guzmán es el campeón de la
procrastinación. ¿Sí? Digamos, o sea, a él le encanta procrastinar. Ahora, y lleva las negociaciones a lugares extremadamente ridículos. Ahora, yo lo que quisiera ver es que si llega a pagar, digo que a toda la politiquería barata que le encanta hacer investigaciones de todo, me imagino que van a investigar, digamos, quiénes estuvieron comprando y vendiendo bonos en el último tiempo, mientras que Guzmán hace algo así también, ¿no? No sea cosa que haya, digamos, hecha toda esta especulación para que, digamos, pensá que el riesgo país es 2.000 puntos básicos en promedio, pero en la punta corta es 2.500. Es decir, estamos en niveles... La sospecha de que esté moviendo el mercado a propósito para que alguien haga ese negocio. Y para que alguien haga negocios, o sea, yo no descarto nada de la casta política. ¿Cómo sería? Y, a ver, Viviana, si vos, o sea, vos empezás a llevar una negociación que la llevas al límite y digo, todo el mundo está, digamos, empieza a ver que vos no querés pagar. Sí. Y eso derrumba el precio de los bonos. Y, no sé, algunos amigos tuyos van y compran... Sí, pero ya y sería después muy o sea, pagó. eso. Nunca rebuscado, vivís en Argentina. Sí, pero Martín, ¿eso no sería muy rebuscado? Se ha hecho otras veces en la historia argentina, ¿no? O Gracias sea, no me consta que sea lo que están haciendo ahora, pero sí es cierto que ha ocurrido. Se ha hecho, pero digo, ahora y en este contexto. Hundís el precio de los bonos y sabiendo que después el arreglo va a hacerlo subir y hay una ganancia. No me consta, por supuesto, que sea lo que están haciendo, ¿no? Digamos, o sea, entonces digo que empiecen a ver, no sea cosa que, digamos, terminaron con, o sea, hoy pagan a la noche y después sucede que estaban comprados algunos amigos en bonos, ¿no? No sea cosa. Es Martín. Milei, ¿qué haría si tuviera la responsabilidad de negociar con el Fondo Monetario en estas condiciones que está hoy la Argentina? ¿Qué haría concretamente en esa negociación? Yo he mostrado, a ver, si vamos por partes. Lo primero que quiero aclarar es que desde mi responsabilidad institucional yo no tengo por qué decir esto porque digo, o sea, yo no fui votado para ser el Poder Ejecutivo y quien maneja la economía, que quede claro. No, está claro, eso. es una opinión, sí, estoy pidiendo una opinión. Bien, no está bueno, pero Martín, yo tengo la obligación de hacer el disclaimer institucional. Aclararlo. Entonces, digo, a partir de ahora yo no estoy opinando como diputado, sino que ahora estoy opinando como economista. Está claro la diferencia, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero digo, tengo que hacer el disclaimer. Hecho el disclaimer, digo que, a ver, si yo, digamos, estaría a cargo de la cartera de Economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Porque, ¿por qué Argentina fue al Fondo Monetario Internacional? Porque básicamente no pudo rolear la deuda en el sector privado. Y no pudo rolear la deuda en el sector privado porque tiene déficit, porque no hizo el ajuste fiscal que corresponde, que Argentina vive continuamente con déficit fiscal. ¿Y cuál es mi posición respecto al déficit fiscal? Que el déficit fiscal es inmoral, porque castiga a las generaciones futuras con deuda, que son impuestos futuros, o castiga a los más vulnerables vía el impuesto inflacionario, cuando, digamos, se genera el señoriaje. Después la contraparte es que si no sube la demanda de dinero hay inflación y por lo tanto, digamos, se castiga a los que menos tienen, o, digamos, la suba de impuestos, que es confiscatoria, que es un robo. O sea, mi visión del Estado, que el Estado es una organización violenta, criminal, que nos roba, que son los impuestos. Entonces, en una situación, y esto yo lo dije cuando fue la votación del presupuesto, yo no estaría de acuerdo en una situación donde hay déficit fiscal. O sea, yo soy partidario de que no debe haber déficit fiscal, por lo tanto, en ese contexto, Argentina podría rolear toda la deuda, podría repagarle al fondo, no tendría ningún tipo de problema. Sí, además lo haría a tasas más bajas, y eso sí verdaderamente puede contribuir al crecimiento, porque cuanto más baja es la tasa de interés, eso permite que, con riesgo país menor, con menor tasa de interés, vos ahí tenés un proceso de inversión y eso sí te puede generar crecimiento. Cosa que, digamos, error garrafal que comete la señora Cristina Fernández de Kirchner cuando habla, digamos, de no ajustar y todo este tipo de cosas, pone el riesgo país en nivel estratosférico, pone un nivel de tasa de interés que significa que la economía argentina va a tener un nivel de descoordinación fenomenal, que se va a castigar el crecimiento, que se va a castigar la creación de puestos de trabajo, que los salarios van a ser miserables porque la productividad va a ser paupérrima y por ende vamos a tener una explosión de pobres e indigentes. Es decir, acá, digamos, toda la progresía se le ocurren todas cosas que lo único que hace es aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Javier, ¿te quedás? Martín, te pregunto lo siguiente, expectativa de los mercados, ¿no? Por lo que pueda llegar a pasar mañana y también con lo que pueda llegar a ocurrir con el dólar blue, que cuando decimos llegó a su pico máximo, sigue pasando ese máximo. Sí.
Vos sabés que en Argentina el dólar no tiene un techo, ¿no? Y cuando pasan este tipo de cosas es una de las alarmas que hay que mirar. Y te diría que en términos políticos es una de las alarmas que Cristina Kirchner habitualmente escucha. Y eso lo hago extensivo al resto del Frente de Todos. Por eso creo que es muy importante ver cómo se mueven esas variables para ver la acción que toma el gobierno en una negociación tan compleja como la que está llevando adelante. Creo que va a haber que estar contando los minutos, viendo a ver cómo el gobierno se mueve, y si no paga, mañana vamos a tener un día bastante movido, creo. Difícil, difícil y movido. Gracias, Sí. Martín. Te mando un abrazo, un saludo a todos. Un placer como siempre. Javier, ¿te quedás? Porque vamos... Sí, pero ahí lo que dijo Martín, dijo algo que es muy interesante. Sí. Lo puedo decir antes de ir a una Sí, pausa, claro. porque es muy importante lo que dijo Martín. Fíjate esto, en la incoherencia que viven los políticos, y Cristina es una más de ellos. Dice, digo, les preocupa el dólar. Sí. Ahora, digamos, vos no mirás el oficial. No, Digo, porque es el dólar Mickey Mouse, o sea, no existe. no existe, ¿no? Digo que Mickey Mouse, porque ¿sabían ustedes que Mickey Mouse es la caricatura aspiracional de los políticos argentinos? Porque es una rata asquerosa que todos quieren. Por eso Pero digo, no existe. además no existe. Pero digo, o sea, al margen de eso, ¿cómo surge el blue? Nos ¿no? sacás Digamos, una el sonrisa en este paralelo, el contexto contado que- con liqui, que es el Sí. verdadero, ¿no? O Sí. sea, el blue, digamos, Sí. es un mercado más chiquito, el que cuenta es lo que se llama el contado con Sí. liqui. ¿Cómo surge eso? Surge de tomar el precio de un bono en Argentina, en pesos, contra ese mismo bono en Nueva York en dólares. En dólares. Sí. Sí, entonces la relación, la cantidad de pesos contra la cantidad de dólar te da el tipo de cambio implícito. Si Cristina, digamos, o sea, está preocupada por el dólar, que es el dólar de mercado, el que hay, digamos, porque el que no hay, digo, no existe el dólar Mickey Mouse. O sea, solamente lo pueden comprar, digamos, quien Todesca arbitrariamente decida. Pero al margen de eso, ¿cuál es el punto? El punto es que si vos ves lo que está pasando, que Argentina no te va a pagar, ¿qué haces? Te vas a desprender de los bonos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Te vas a comprar los bonos en pesos acá y los vas a vender en Estados Unidos en dólares. Pues, Entonces, vos fíjate que el propio discurso de Cristina Fernández de Kirchner motiva a que el contado con liqui suba, que Exacto. todos los tipos de cambios suban. ¿Por qué? Porque justamente lo que ella está diciendo de no pagar la deuda o esta actitud negativa con el ahorro fiscal, que es con lo que vos vas a pagar la deuda, lo que hace es dispararte el Claro. precio del dólar. Te O iba, sea, te iba a decir, quédate tranquilo, comprate algo rico para comer a la noche, Javier, hacete una ensaladita, pero ni siquiera porque el precio de la lechuga está por las nubes, se ríe. no, Javier sobre Milei. todo el de la lechuga. Sobre todo el otro día fue el tomate. Hablando de la Ahora, lechuga. enfrente de mi casa, Sí, el 2 kilos de tomate, 200 pesos. Mirá, mirá. Si querés Bueno, te traigo para que no gastes ¿por qué no? 580. Hablando justamente de eso, Javier, mira, nuestro compañero Jero Mura está recorriendo. Jero, ¿en qué barrio estás? ¿En una verdulería? La lechuga por las nubes, se dicen los productores que, bueno, es un poco todo, la ola de calor, los cortes de luz para el riego, todo hace que... ¿Cuánto está la lechuga? Mirá, es caro. les Oro en digo, polvo eso que tenés en la mano, En Jero. algunas verdulerías, ¿Cuánto? en algunas verdulerías se vende a 500 pesos. ¿Qué? 500 pesos el kilo. Y se ríe. Ah, el kilo. Es Se ríe Javier Milei, Jero. el kilo, no, no. Yo por suerte no como 500 lechuga. pesos el kilo. Les digo una cosa, lechuga lo que inflama, estaba no pasando comen con el lechuga. tomate, ahora pasa con la lechuga, así que vamos a reemplazar la lechuga. O esperar un poquitito que se normalice la situación, porque vos decías, Vivi, cayó la producción en medio de la ola de calor y también los cortes de luz Claro, que afectaron al riego. el riego, justamente. Bueno, a ver, estamos en Palermo. Vamos a consultar a cuánto se está vendiendo acá en este barrio de la ciudad de Buenos Aires. Estamos ¿Y a cuánto con Leo. estaba, Leo, Jero? bueno, Claro. sacanos esta duda. ¿A cuánto está ahora y a cuánto, por ejemplo, estaba a principio de mes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy día, por ejemplo, la lechuga que le está mostrando, que es la lechuga capuchina, ronda los 330 pesos el kilo, cuando hace 15 o 20 días atrás valía la mitad de precio. Wow. Sí, quizás tanto la criolla como la mantecosa, otras variedades, se vende a 3.50, morada y francesa 3.80. Pero ¿qué pasa? En realidad el precio de venta sería de 4.50, pero como nos parece muy excesivo y Claro. bueno, para ayudar un poco se deja un poco de ganancia para que no sufra el precio tan caro la gente, ¿no? A ver, Más que Jero, nada. vamos a decirle al verdulero, a ver, ¿qué hay que hacer en este caso, Javier, Te está como escuchando, economista? te está escuchando. Ah, bueno. Hola, encantada, Viviana. ¿Cómo es tu nombre?
mucho gusto, Leo soy. Leo, acá estamos en el piso con Javier Milei, que no va a hablar como diputado, pero sí como economista. Pero- Opinión de esta Como situación. economista, ¿qué Pero, decís? a ver, primero, le diría al querido Jero que sea bastante cuidadoso, no sea cosa que lo vayan a perseguir por apología de la especulación cambiaria, mostrando la lechuga lo que No, cuesta. no creo. Pero al margen de eso, me parecería una falta de respeto de mi parte, digamos, darle una recomendación a quien está justamente en la trinchera. O sea, una de las cosas que deberían aprender muchos economistas, en general, digamos, muchos de los que se forman en lugares donde les gusta la intervención del Estado creen que le pueden dar recomendaciones al señor. Yo no podría darle. Digo, el señor, digamos, está ahí en la sabe. trinchera. Y fíjate qué interesante cómo demuestra que sabe más de teoría del valor que muchos chantas que tienen verdad. credencial de economista. Porque dice, si yo no me equivoco, en un momento dijo, esto debería estar 400 y pico. Pero no puedo venderlo tan Pero caro. no lo puedo vender. Bueno, Claro. digamos, acabas de dar una clase de teoría del valor. Tiene que ver con la preferencia y la escasez. Sí, la escasez le está empujando el precio para arriba. Pero ¿cuál es el problema? Es que la gente, digamos, no la puede No comprar lo porque compra. no Ahora, tiene un mango. Se lo vamos a preguntar, Leo, ¿qué pasa, digamos? Llega la gente, te pregunta el precio de la lechuga y te dice, no, entonces hago una ensalada con otra cosa. ¿O lo compran igual? Y sí, normalmente, claro, buscan alternativas, más allá de Y que sí. quizás algún que otro cliente sí sea dependiente de la lechuga o de alguna de las variedades, ¿no? Pero como te decía antes, es muy relativo el decir se vende 3.50 o 4.50. Nosotros, como te decía, es como para que no suene tan caro el Claro. tema del precio, más que nada. Entonces, se trata de economizar o de bajar un poco el precio en la lechuga como para que la gente lleve el producto, ¿no? Más que nada. Claro, porque además Y muchos... si no, se buscan otras alternativas. Sí, no, además Hay muchos son... hinojos, pepinos, digo. Sí, una ensalada se puede hacer con cualquier otra verdura. ¿Ves? O sea, sigue dando clases de microeconomía. El ¿Te das hombre está cuenta? mostrando, digamos, la sustitución. ¿Y Que por qué la es así? espinaca, a mí me gusta mucho la espinaca. Ah, a ¿Cuánto ver, está? el valor de la espinaca también, creo. Claro, Acelga, espinaca aumentó, por ejemplo, un paquete. Y sí, todo lo que es soja, debido Claro, a lo que sí. ustedes comentaban, tanto de la falta de riego como el calor, imagínate que tanta temperatura del aire libre, la hoja es como que se lastima mucho y entonces el mismo productor, en vez de poder juntar ese día, un ejemplo, 50 jaulas de espinaca, debido al calor y a que se marchitó, por ahí junta 20. Claro. Entonces, al mandar al mercado menos cantidad, al ser oferta y demanda... Además, Leo, me imagino esto, ¿no? Vivi, Sí. Javier, cuando ellos, por ejemplo, compran lechuga como venían comprando, al ritmo que venían comprando, las cantidades que venían comprando, con estos precios quizás no se venden tanto, entonces se te termina pudriendo la Claro. mercadería a vos. Claro, nosotros, por ejemplo, como política, cuando es así, si en vez de comprar 5 cajones, cuando el precio es tan alto, se compran 3. Nosotros también abastecemos restaurantes, bares, parrillas, entonces nos pasa que ellos no lo pueden cambiar la lechuga. El que le pide una ensalada mixta es difícil. Es con que lo lechuga, sí, convenzan de sí, otra claro, cosa. Entonces claro. claro, el restaurante o la parrilla está obligada a comprarlo. Entonces hay Exacto. que traer para esa gente que sí lo tiene que consumir, no tiene otro tema, otra Leo, oportunidad de otro ¿cuánto producto, estabas ¿no? pagando vos el cajón de lechuga y cuánto lo estás pagando ahora? Y bueno, a principio de año, por decirlo, la Sí. primera semana del año, entre 800 y 900 pesos valía una jaula de lechuga, Ajá. que vienen más o menos entre 8 o 9 kilos. Y hoy día vale entre 2.000, 2.200 pesos, depende de la variedad de la lechuga, como te decía antes. No pasó ni un mes, ¿eh? Hay 5 o 6 variedades. No, y lo nuestro es muy constante. Por eso te digo, yo en vez de traer 5 jaulas de lechuga, traje 3. Claro. Si ahora, la verdad, me queda 1 o 2 jaulitas de lechuga, pero yo voy al mercado esta noche y mañana hay de vuelta fresca, y con la posibilidad de que por ahí en vez de esos 2.000 se transformen en 1.800 porque varios no vendieron y el productor Claro. tiene la mercadería, o de que haya entrado de vuelta menos cantidad que lo normal o que lo último día, y en vez de 2.000 salga 2.200 o 2.300.
es un riesgo que uno normalmente corre en estos casos, ¿no? Exacto. Gracias, Más Leo. siendo tan perecedero. Especulando en el por minuto favor, a minuto. ustedes. Gracias, Jero, también, ¿eh? Gracias a los dos. Buenas tardes. así, por favor. Javier, así vivimos. No, pero, a ver, pero... Especulando. No, la vida es especulación. Ay, pero es agotador. No. La pregunta es, mira, es muy simple. Todo Es el mundo. agotador. No, pará. Vamos a hacerlo en estos términos. quiero vivir en un la país pregunta en es la donde me siguiente. La aburra. pregunta es la siguiente. Vivi, digo, suponete que vos salieras de tu casa y sabés que te va a pisar un auto. No, eso no. Pero ¿Qué quiero haces? decir- ¿Salís o no? No. Ah, ok. ¿Y por qué Bueno, no vas a salir? Podés arriesgarte y que no te pise. ahí está. Bien. Entonces, cuando vos No, yo Me estás... quedo salgo. encerrada, se me cae a mí Me encantó la tu lámpara y me argumento, me muero encantó en tu casa. argumento, Lourdes. Entonces No, ahora yo no vamos a salgo. esto. ¿Qué es lo que, entonces, digo, porque yo te di un caso de certeza que te van a pisar. Sí. Pero ¿qué es lo que está marcando Lourdes? Bueno, puede ser que la probabilidad de que te pisen no es 100%. Y Pero si vos no me es- dijiste, te Bueno, va a pisar. No me bueno, dijiste, pero es que puede estoy ser mo- que Pero te vos pise. Pero vos estoy lo tenés tratando, que- tenés pero que ser estoy más tratando de rápido. ser didáctico. Ah, Vivi, bueno. no tengas miedo y te quedes en tu casa, salí. Salí. Bien, ahí A está ver. el punto. El punto es, entonces vos qué es lo que estás haciendo? Estás especulando. Claro. Estás especulando contra la probabilidad. Entonces vos decís, bueno, digo, las chances de que me pise un auto y me mate es relativamente baja, digamos, Por más que o los Milei me costos diga y que los- me va a pisar y me va a matar. O sea, entonces haces costos y Qué beneficios y locura. salís. Es el mismo argumento que usé con el tema de la cuarentena cavernícola. A ver, cuando los tipos que estaban en la caverna, ¿sabés qué? Si salían afuera, había unos seres verdaderamente espantosos, unos bichos espantosos que lo podían destrozar. Literalmente lo podían matar. Ahora la pregunta es, mira, pero si se quedaba dentro de la caverna, ¿qué pasaba? Y no tenía para comer, se moría de hambre. Sí, Así claro, que, comiendo digamos, o trecho. sea, contra la muerte segura vos salías y especulabas. Y sí, quizás te agarraba un bicho grande Ahora, y te comía, pero... Es un loop lo de la Argentina, te decía yo, porque el otro día estábamos en Lo que digo es la Florida. especulación es parte de la vida misma, porque cuando vos, frente a dos trabajos pero te hablo de idénticos... esto Pero de no la es una especulación, de- es un costo de oportunidad, hablando de economía. Bueno, es que ese, digo, la contracara... Dejás, es dejás que- un beneficio por otro. Bueno, pero es que justamente es la especulación. O sea, cuando vos vas, por ejemplo, te ofrecen dos trabajos idénticamente iguales, en uno te pagan más, ¿cuál vas a ir? Y a que te pagan más. Obvio. Es decir, vos siempre vas no a tratar... siempre, no siempre, ¿eh? A ver, pero me replicás, Ahí- Julio, ahí te voy a pará, porque ahora replicar. no me escuchaste bien el ejemplo. Porque a veces Dos- la comodidad pará, es mejor que el dinero que te Pero pueda pará. pagar en otra empresa. Pará. Dos trabajos idénticamente iguales, dije. Sí. O sea, mismo costo de transporte, todo igual, todo igual. Nada más que en uno te pagan más que otro. Y las personas que trabajan Todo con vos? igual. Son, digamos, tan clonados. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí. Ok. Ahí sí me voy a Entonces, equivocar. ¿cuál vas a ir? ¿A cuál vas a ir? La A que te pagan pagan más. más. Por supuesto. Bien, ok. Si no, digamos, tenés que meter más cosas en el análisis. O sea, que lo cual, digamos, vos siempre vas a tratar de vender tu producto, ya sea tu ocio, lo más caro posible. Vas a tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible por la menor cantidad de horas que tengas que estar laburando. Sí. Punto Evitar la uno. plusvalía. ¿Qué pluralidad? Eso no existe. Eso, digo, es parte de los marxistas que no saben. Mira, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas, te diría Hayek. El otro punto es el siguiente. Cuando vos vas a comprar, ¿qué compras? Dos productos idénticamente iguales, ¿el más caro o el más barato? Más barato. Y comprar el más barato. Entonces, vos fíjate, malditos especuladores están tratando de comprar barato y vender caro. Digo, es parte de la vida misma. O sea, digamos, entendamos que forma parte de la vida. Todo el tiempo estaba No, yo te haciendo hablo la de cuenta. estar en un Negar la país, cuenta. en un país más tranquilo, en donde viste esto Eso es de la otra cosa. inflación, te Eso es agota. otra cosa. Querés hacer una transacción, no podés. Hoy me decía un señor que vende... Me encanta que te compra y hayas vende- metido con la inflación, ¿eh? Compra y vende autos usados, me decía, y no sé, y le digo, ¿por qué me decís todos los precios en dólares? Y pero porque sí, porque las personas Porque que me Argentina dejan el no auto tiene acá- moneda. Bueno, obvio, ya sé. Bueno, pero, no me a ver, gusta vivir pero así. a ver, está bien, pero a ver, Argentina no tiene moneda. Vos cuando tenés que, la moneda tiene tres características, Sí. ¿sí? Digamos, uno que es reserva de valor, ¿guardarías pesos? No, ¿Viste? Porque hay economistas que dicen guarda pesos. pero Te ni, diría- ni él mismo de guardar Te, pesos. te diría pésimo. No, sí, no. eso tiene que ver que se llama reserva de valor. No. Otro tiene que ser, digamos, unidad de cuenta, es decir, que los precios se fijen en esa unidad y medio de pago generalizado, que en general eso tiene que ver con que el Estado, digamos, tiene el curso forzoso, te obligan Sí. a aceptar los pesos, por decirlo de alguna manera. Si no, no los aceptarías. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente, que en la medida que vos tenés inflación y la moneda deja de ser reserva de valor y deja de ser la unidad de cuenta, cuando vos querés comprar una casa, ¿en qué te crees que la vas a comprar? En dólares. dólares. Cuando vas a comprar un auto, ¿en qué la vas a comprar? En dólares. Sí. ¿Por qué? Porque Argentina degradó su moneda. Sí, Degradó sí, su sí. moneda. Argentina no tiene moneda. O sea, el Ahora, problema eso- es que nos Pero ¿por qué empecina... vivimos en una farsa? Decimos que la Me lo Argentina decís vive- justo a no, mí, te Lourdes, que pregunto. yo quiero eliminar el Banco Argentina- Central, quiero sincerar esto. No, bueno.
Claro. Justamente, yo quiero sincerar esto, quiero eliminar el Banco Central, quiero que se termine con la inflación, porque la inflación es siempre y en todo ¿Cómo lugar se un termina fenómeno con la monetario. inflación? Es una pregunta que se le hacemos a todo Bueno, el mundo. pero a ver, En este país nunca. bueno, No se termina con la en la inflación. desde que hay Banco Central, el único periodo donde no hubo inflación, ¿cuál fue? En la convertibilidad. ¿Por qué? Porque el dinero era endógeno. Es decir, el Banco Central emitía en función de la que la gente quería demandar pesos. Bueno, estábamos Sí. en un 1 a 1, por eso no había inflación. No, no es porque tenías el 1 a 1, era porque el dinero era endógeno a la cantidad de dinero que quería la gente. Entonces, el Banco Central compraba o vendía dólares en función de los pesos que quería tener la gente. Entonces, como la demanda de dinero siempre estaba mapeada con la oferta de dinero, entonces no tenías inflación. Argentina, después del año 93, después de que se corrigen todos los precios relativos a todo, fue el país con menos inflación del mundo. De hecho, en el año 97, Argentina creció con deflación. ¿Sí? Con lo cual digo, para que tampoco digo tanto problema, la deflación y todas esas cosas. Pero al margen de todas esas cosas, que también es otra discusión, la de la deflación, quiere decir que vos en los hechos no tenías Banco Central. Bueno, yo lo que estoy diciendo es, sinceremos esta situación, eliminemos el Banco Central, porque si total los argentinos, con toda la razón del mundo, desprecian el peso. Porque el peso, en el fondo, es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento. Ahí te contesto a vos, Lourdes. Gracias, Javier. Gracias a Siempre ustedes, es un gracias placer. Viviana, gracias Lourdes. Gracias, En medio Javier. del contexto que es horroroso, viste, alguna me sonrisa gusta nos que saca. explica Nos la reímos para no economía llorar con- a veces, Te digo la Divertida. verdad. Después de Es 31 didáctico. años de docencia universitaria, se supone que algo debería haber Sos aprendido. didáctico, Javier, gracias.